Mi nombre es Andrés Monroy, soy el fundador y, pues, de Focus 420. Soy grower, tengo varios años de experiencia, he cultivado con varias empresas de renombre acá en Colombia. Pues tengo harta experiencia, realmente no toda, pero sí tengo buena experiencia cultivando. El tema que vamos a tratar el día de hoy es de hongos en las plantas, enfermedades que nos generan estos hongos. Y pues realmente no he sufrido, gracias a Dios, muchos de los ataques, pero pues realmente siempre estamos propensos a que nos salga algún ataque, que no se nos presente alguna botritis, que se nos presente alguna enfermedad. Es por eso que tomé la decisión como de no me puedo presentar solo, porque realmente trato siempre de hacer un control biológico preventivo, trato siempre de actuar, entonces es también un consejo que les doy a todos los autocultivadores o cultivadores, que tratemos de manejar un buen suelo, sí, desde que uno tenga un buen suelo con una buena microbiota, con hongos benéficos, vamos a tener unas plantas pues bien protegidas. Es por eso que realmente he tomado la decisión de traer a nuestra microbióloga Carolina. Se las presento acá, creo que no se ve bien en esta cámara. Te presento. Carolina es la microbióloga que a nosotros nos acompaña en todo el proceso. Carolina, adicional de ser microbióloga, tiene una maestría biología molecular. En biología molecular. Entonces, sin más preámbulos, los dejo con Carolina para que aprendamos un poco más de hongos y ya vamos a aprender un poco más de cómo tratarlos y cómo mejorar nuestro suelo y cómo mejorar pues nuestras plantas, cómo defenderlas. Listo. Entonces, bueno, gracias a Andrés Felipe, que pues también lo invitó acá. Y bueno, pues como él bien dijo, yo soy, digamos, microbióloga. Quiero hacer la salvedad de que yo estoy especializada sobre todo en bacterias, pero lo que les voy a contar hoy es como una charla muy introductoria acerca de, pues más o menos como de lo que recuerdo y me enseñaron de hongos en plantas y pues de fitopatología, que es enfermedades particularmente en plantas, ¿no? Entonces, bueno, como a manera de introducción de nuevo, les comento pues que los hongos primero son organismos eucariotas. Oh, ahí está bien, ¿sí? sí. Que son organismos eucariotas que usualmente como que la gente tiende a asociarlos con las plantas por su modo de crecimiento y pues porque parecen virtualmente una planta, pero en realidad filogenéticamente y como en términos evolutivos son mucho más cercanos a los humanos. Y esto se debe particularmente porque tienen estructuras muy parecidas a las células, pues no a humanos, sino animales, qué pena con ustedes, a estructuras como animales. Por ejemplo, los hongos tienen y producen en su membrana una sustancia que se llama quitina, que nosotros también encontramos en el exoesqueleto de muchos insectos y pues que también tenemos, por ejemplo, nosotros en las uñas. Entonces, pues... Ok, sí. Entonces, pues en general los hongos son más cercanos a los animales en este sentido y de nuevo, repito, son eucariotas, mientras que las bacterias, por ejemplo, son procariotas. Una explicación rápida acerca de esto es que pues, las eucariotas, a diferencia de las procariotas, por ejemplo, tienen divisiones internas dentro de las células. Entonces, el núcleo está dentro de un compartimento, la mitocondria está al otro lado, y así, mientras que las procariotas tienen todo regado por dentro, no tienen divisiones internas. Ahora, los hongos son organismos súper curiosos porque digamos que uno en las células animales ve que o se reproducen sexualmente o asexualmente y en general no se ve que se produzcan mucho asexualmente, sino más bien sexualmente. Los hongos tienen la versatilidad de que se producen sexual y asexualmente. Entonces nosotros... Son un riesgo, son realmente un riesgo para todo clase de cultivo, ¿no? Bueno, en ese Por la sentido, parte sí, de sí, que sí, sí, se pueden es desarrollar muy cierto fácil. porque se pueden, tienen formas de reproducción muy versátiles, entonces digamos que atacarlos es complicado por ese lado. La mayoría de hongos que atacan a las plantas y que nosotros conocemos como, digamos, el mildeo polvoso, que es el polvito que uno ve allí arriba, el oidio, que le estaba comentando a Andrés Felipe que el oidio en realidad, pues en inglés es conocido como un mildeo velloso. Entonces el oidio es un mildeo velloso, mientras que el mildeo que conocemos es un... Ay, qué pena, no creo que era al revés, qué pena con ustedes. El oidio es el mildeo polvoso, mientras que el mildeo
que se conoce en español, es el mildeо velloso. Entonces, la diferencia entre estas es que, pues, como ustedes probablemente habrán notado si alguna vez les ha dado una enfermedad en alguna de sus plantas, es que el oidio, que es el mildeо polvoso, pues es un polvo que crece sobre, o sea, que uno ve creciendo sobre las hojas y, y que se transmite muy fácil justamente porque estas estructuras reproductivas, que son llamadas conidios, se esparcen muy fácil, pues porque son un polvo muy delgado que con cualquier viento, con agua o con pasarle por el lado ya pueden. Mientras que el mildeо, no, que normalmente nosotros conocemos, que pues en inglés se llama mildeo velloso, en realidad son unas marcas cloróticas, es decir, como estas manchas descoloridas en la planta que se ven como amarillas o blancas sobre la hoja, y ese es el mildeo. Van a haber unas pequeñas estructuras reproductivas como punticos. Entonces, importante, cuando ustedes tengan cualquier enfermedad o cuando estén mirando su planta, tienen que estarle mirando la parte de abajo de las hojas todo el tiempo, porque por abajo empiezan también muchas enfermedades y eso les puede ayudar a prevenirlas. Otra cosa con los hongos es que la mayoría de enfermedades que se tratan con hongos tienen que tratarse preventivamente, como decía Andrés Felipe, es lo mejor que pueden hacer, porque una vez que la enfermedad ya inició y ya está en el curso, es muy difícil atacarla. Entonces hay dos formas como de atacar la enfermedad una vez que ya está sucediendo. Ustedes se arriesgan a atacarla con un fungicida, sea químico o sea de control biológico, y se arriesgan y dicen, bueno, a la de Dios, a ver si se elimina, o eliminan los individuos que estén contaminados y también pues esperan a que no estén contaminados los demás, porque ¿qué pasa? El proceso de infección no necesariamente significa enfermedad. Entonces, cuando la planta está infectada, no significa que ustedes lo puedan ver. La enfermedad es los síntomas que se manifiestan cuando la planta ya está infectada y ya la enfermedad está muy avanzada. Antes de que la enfermedad se presente es un estado de latencia, es un estado que ustedes no ven. Entonces, lo que se recomienda es que siempre sea pues mecanismos preventivos. Por ejemplo, uno de los vectores, qué pena que aquí se corrió un poquito uno de los vectores que ayudan a transmitir muchas estructuras reproductivas como los conidios en enfermedades como el mildeо polvoso, son los insectos. Los insectos que se paran sobre las hojas que tienen este polvillo, pues van a ir a pararse a otras hojas y ahí se va la enfermedad. Entonces, una forma también de controlar que se esparza la enfermedad es controlar la cantidad de insectos que hayan en los cultivos. Y esto se puede hacer mediante controles entomopatogénicos. Personalmente, y pues como es una posición, es una opinión muy personal, porque digamos que mis profesores y una profesora en particular de fitopatología está mucho más como al lado del control químico de los hongos, justamente por la dificultad que existe en su tratamiento. Pero pues yo considero que se puede hacer como un miti-miti entre un trabajo biológico y un trabajo químico. Existen muchas bacterias, ahí ya entro un poco más en mi tema, bacterias que tienen control entomopatogénico, por ejemplo, Bacillus subtilis, tal vez han oído de ellos, o del género Bacillus en general, logran tener un buen control sobre insectos. Entonces, esto usualmente sucede porque estas bacterias tienen enzimas o tienen toxinas en sus esporas o en sus estructuras que logran matar las larvas de los insectos o atacan directamente, en algunos casos, a los adultos. Y cuando controlan la población de insectos, pues uno ya está controlando indirectamente la transmisión de este tipo de hongos, por lo que les digo. También este tipo de bacterias pueden ser muy útiles en controlar los hongos porque ustedes tienen que pensar, y creo que eso siempre en términos biológicos lo he pensado así, en poblaciones. Las poblaciones se controlan. Siempre que ustedes estén poniéndole una bacteria a un lugar donde haya un hongo, per se esto va a ser una competencia por nutrientes, por espacio, por poblaciones, o sea, la población bacteriana está creciendo junto a la población del hongo y va a ser una competencia directa, entonces esto puede ayudar a que el hongo merme antes de que la enfermedad aparezca. Y quiero hacer énfasis en esto, en que es antes de que la enfermedad aparezca. Una vez que la enfermedad aparece, en realidad, pues lo que les digo, es complicado. Por ejemplo, aquí Andrés me muestra este producto que siento que es muy útil, es un producto biológico que tiene Beauveria baciana. Este microorganismo controla la población de insectos porque se... Sí, claro. Sí, es de Safer Mix, Bauduria Baciana. Así es que, bueno, cada producto tiene como su
su indicación particular. Entonces, pues lo que siempre es recomendable es seguir las recomendaciones del producto, pues porque ellos son los que controlan la cantidad de organismos que vienen en el producto y pues digamos que ellos dan la dilución correcta. Si uno no sabe cuánto viene en el producto, pues no puede inventarse una dilución porque puede que esté agregando más o menos de lo recomendado. Este es uno muy bueno. Y este otro de acá es de tricoderma, que es un hongo entomopatogénico. Entonces, tricoderma ha sido un hongo usado por muchos años porque es un hongo muy particular y la particularidad es que ataca a otros hongos. Entonces, él se alimenta de otros hongos y esto es, pues, resulta ser muy bueno para la planta. Porque... Especial para el cannabis, realmente. Ah, bueno, en este caso en especial, pues sí, estamos hablando de cannabis, entonces ayuda a proteger de otros hongos porque cuando empiezan a crecer se los empieza a comer y los coloniza y... Entonces, entre ellas dos compiten. Entonces, ya va el modo de aplicación que tú vayas a manejar, el modo que tú vayas a inocular dentro del suelo, que eso ya lo voy a hablar un poco más. Bueno. Sí, claro. Uh-huh. Yo recomendaría inicialmente que se puedan aplicar con una diferencia más o menos de 15 días y que además las micorrizas se apliquen también con bacterias, porque las micorrizas tienen la cualidad de que ellas fijan fósforo, mucho fósforo y son muy útiles y realizan estas asociaciones con las raíces, pero cuando uno las agrega con bacterias, por ejemplo, bacillus, sobre todo del género bacillus, ellas generan también una simbiosis con las bacterias, entonces hay como una protección entre bacteria, micorriza y planta, y la tricoderma va a entrar después. Entonces ahí empieza, yo lo veo todo en términos de poblaciones. Entonces, por ejemplo, si ya está colonizado por micorrizas, ya está colonizado por las bacterias bacillus, ya la planta está en buen estado y le aplicamos la tricoderma probablemente va a atacar al hongo que menos esté creciendo, que en nuestro caso va a ser teóricamente el hongo patógeno. Entonces va a atacar al hongo porque es una competencia de poblaciones. Tricoderma no se va a ir a atacar a la que ya está colonizada porque ellas saben, los organismos saben cuándo van a perder en una batalla de competencia por espacio. Creo que espacio. Entonces, es como jugar con las variables que uno tiene en el suelo y pensar en términos de poblaciones. Bueno, vamos a hablar un poquito como de los hongos que Andrés me dijo que más o menos se ven más en el cannabis, empezando por Fusarium, que es una enfermedad vascular, es decir, por eso es que uno ve como, pues en inglés es como el dumping down, el dumping out, que es como que el tallo se dobla y la planta se cae. Fusarium se ha visto sobre todo en bananos, no sé, de pronto, o sea, sé que también se ve en cannabis, pero quisiera hacer este ejemplo porque es como tal vez un poco más visual y es lo que más se conoce de Fusarium. La enfermedad de Panamá es una enfermedad muy conocida en bananos, que hace que el banano se caiga y está afectando a todo el mundo en este momento. De hecho, como dato curioso, quiero contarles que la variedad de banano que conocemos es probable que sea eliminada totalmente de la tierra por culpa de Fusarium. Y pues, no recuerdo muy bien ahorita del mecanismo de acción de Fusarium o sea, como todos los pasos, pero sé que es una enfermedad vascular que se da en la tierra, es decir... Yo les voy a contar cómo se ve en la planta, cómo actúa, sí. Desde mi experiencia, cómo lo he vivido en los cultivos, porque realmente es un hongo que me ha atacado bastante. El Fusarium. Vamos a empezar entonces con Fusarium. Realmente es un hongo que me ha atacado. No, el Fusarium puede venir desde la semilla, desde el momento de germinación. Realmente el Fusarium puede estar presente en muchos sustratos, puede estar ahí en estado de latencia, sin necesidad de haber colonizado todo, simplemente que le está esperando que tú le des el medio adecuado. ¿Cuál es un medio adecuado para que este Fusarium se pueda reproducir? Cuando nosotros cultivamos en indoor, en un vivero, o en cualquier estructura, si la superficie tiende a calentarse muchísimo y trabajamos una superficie de color negro o colores que realmente retengan bastante temperatura, va a empezar a calentarme la tierra. Al tener un calentamiento del sustrato, va a aumentar y vamos a tener una temperatura de más o menos 28-30 grados, inclusive puede alcanzar
de temperatura del sustrato, sin contar la humedad. A eso le adicionamos una alta humedad y efectivamente ese fusarium que estaba ahí en estado de latencia va a empezar a desarrollarse pues desmedidamente. Es por eso que es realmente necesario tener un control biológico, lo que decía, controlar bien las poblaciones dentro de nuestro sustrato para que podamos manejarlo. Cuando me ataca, ¿cómo me ataca? Realmente, como es un hongo vascular, lo primero que hace va a ser bloquear completamente todo el flujo de savia o xilema, pues ya un lenguaje un poco más técnico. Pero, ¿qué va a pasar con esto? Vamos a empezar a ver, primero, bordes de las hojas quemadas. A veces nosotros lo podemos confundir a veces con un pitón de una planta grande, el borde, la puntica de las hojas quemadas, va a empezar a progresar quemándose las hojas, la planta va a volverse como gelatinosa y la parte que está seca queda tostada. Entonces ahí ya vamos a darnos cuenta que algo está fallando en nuestra planta. ¿Por qué? Porque al ella quedar en estado de las hojas como blanditas, como jugadas, vamos a saber que realmente tenemos una planta que está siendo atacada por el sistema vascular y siempre vamos a tender a hacer fusarium porque pues nos ataca siempre pues, cultivando un vivero y en cultivos grandes, viene a atacarnos mucho. ¿Cómo lo controlo realmente? Lo que les decía, de manera preventiva, inoculo full con tricodermas. El tricoderma me ayuda a controlar bastante todos los hongos. Realmente es uno de mis mayores aliados en todo cultivo porque pues es el que me ha brindado los mejores resultados, ha competido muy bien con los otros hongos, entonces es eso. Si ya me atacó, dime, ¿cómo aplico las tricodermas? Bueno, las que yo utilizo, las de Safer, son en polvo. Yo lo utilizo 1 gramo por litro. Cuando me está atacando algo un poco fuerte, realmente me gusta utilizar casi 2 gramos por litro. Es un poco más fuerte porque voy a desestabilizar la colonia que hay en el sustrato, porque voy ya a generar una colonia muy grande de tricodermas que ya después me va a tocar empezar a controlar con otros microorganismos para volver a estabilizar la planta, pero pues realmente la tricoderma no solamente me va a aportar una defensa contra otros hongos, sino que la tricoderma me va a generar antibiótico para mi planta. Entonces realmente me va a ayudar bastante a que se pueda combatir desde el sistema vascular de la planta estos hongos. Cuando ya me han atacado muy fuerte el cultivo, yo ya lo estoy dando prácticamente por perdido y tengo una última esperanza, lo que yo le digo a la gente, utilicen peróxido, agua oxigenada simplemente. Yo me compro pues mi tarrito de 250 mililitros, eso lo disuelvo en 1 litro y le hago un riego, realmente eso es un poco para descompactar y desinfectar bastante la área radicular de la planta. Después de eso, dejo que pase un día, hago una aplicación con agua normal y inoculo de nuevo con tricodermas para empezar a atacar bien el hongo, pues sí, el fusarium, para que no me acabe el cultivo. Y cuéntamelo. Bueno, ¿cómo es la mejor manera de inocular? Acá con Carolina les vamos a decir cuál es la mejor manera porque realmente es un poco más revisar cómo está la colonia, cómo está toda la vida dentro del sustrato, es por eso que es bueno hacer un análisis al sustrato. Sí, es importante hacer un análisis, o sea, del suelo, sustrato que ustedes están usando, porque el tratamiento que se le vaya a dar va a depender mucho de los nutrientes que tenga per se o que tenga el sustrato suelo que ustedes estén usando. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes analizan el suelo y ya viene contaminado, o sea, eso es algo importante que decía Andrés Felipe, y es que la mejor manera de evitar cualquier contaminación es usar semillas de alta calidad, sustrato de alta calidad, agua muy limpia. Como no agua lluvia. No agua lluvia, ni agua, no sé, bueno, de pronto a ustedes no se les ocurre, pero créanme que hay personas que riegan cultivos con aguas residuales, por ejemplo, entonces pues digamos que no, uno no puede esperar que salga algo bueno de eso. Entonces ya cuando ustedes van a inocular, lo que se recomienda, y esto es importante dejarlo muy en claro porque ustedes están metiéndole al suelo, en caso de que sea en el suelo, o a su sustrato, organismos vivos. Entonces es importante primero meter una buena cantidad normalmente, y los productos que ustedes usen deben tener más o menos, eso también, la acidez es importante, pero eso viene en los análisis generales que ustedes pueden mandar a hacer a cualquier laboratorio, como necesito que me analice esta muestra de suelo, y ahí les tiene que salir varios ítems
Por cierto, hago promoción de una vez a eso y es que en algún momento vamos a hacer una charla sobre análisis de suelos y sobre suelos en general y cómo analizar una lectura de análisis de suelos. Pero bueno, volviendo, eh, ya teniendo esto, ustedes agregan una cantidad que tiene que ser mínimo 10 a la 7. Si ustedes leen en sus productos, les tiene que salir algo que se llama UFC sobre mililitro, que son unidades formadoras de colonias sobre mililitro, y la cantidad aceptada en productos biológicos es mínimo de 10 a la 7 UFCs sobre mililitro. Bueno, ustedes siguen las condiciones de manufactura y lo aplican y pues personalmente yo cuando hago estas inoculaciones lo aplico cada 6 semanas o 4 semanas porque ustedes están aplicando una cantidad gigante de microorganismos y si ustedes saturan el suelo, pueden también dañar a la planta. Entonces, si pensamos de nuevo en poblaciones, la planta, por ejemplo, quiere nitrógeno y quiere carbono y quiere fósforo y quiere un montón de nutrientes que están en el suelo. Ustedes están aplicando microorganismos, pero ellos también tienen que vivir y cualquier organismo en la Tierra, nosotros también necesitamos nitrógeno, carbono, fósforo, oxígeno. Bueno, no todos necesitan oxígeno, pero en general esos son como los nutrientes que más necesitan. Si ustedes echan demasiados microorganismos, estos microorganismos van a empezar a competir con la planta por el nitrógeno, el fósforo, el carbono y otros compuestos, particularmente el nitrógeno. Entonces, por eso tienen que ser espaciados. Es importante como pues hacer estas aplicaciones sin exceder la cantidad de ¿cómo se llama esto? Como el límite de absorción que tiene el suelo y eso pues ustedes lo saben dependiendo de la cantidad de tierra que tengan y de la cantidad de suelo y del tipo de suelo que tengan. Por ejemplo, nosotros estábamos trabajando con un vasito de plástico de los normales, como de este tamaño para gaseosa, donde teníamos unas plantas y ahí le cabían más o menos 50 mililitros de inóculo, como entre bacteria y agua, y no se regaba por los huecos. Y si ustedes sienten la tierra mojada y le van a echar 1,5 litros a esa tierra mojada, sea la cantidad que sea, y se empieza a salir, es porque la capacidad de absorción del suelo está el límite lo sobrepasaron. Entonces tienen que saber muy bien cuánta agua le van a echar a la planta y pues esto digamos que ahí sí Andrés Felipe es mucho mejor asesor que yo en eso, pues porque él ya ha manejado diferentes cantidades de tierra. Esto es algo empírico, o sea, en realidad es algo empírico como ustedes se dan cuenta la cantidad de agua que le tienen que echar a la tierra porque hay un límite, cuando ya se empieza a regar el agua, pues es porque sobrepasó el límite de absorción del suelo y cada suelo es diferente, por ejemplo, hay suelos que tienen demasiada arcilla, hay suelos que en realidad tienen más materia orgánica y estos componentes de cada suelo o de cada tierra sustrato, pues van a tener un índice de absorción diferente. Entonces, por ejemplo, el sustrato que da Andrés Felipe, pues él ya tiene todas estas variables controladas porque le ha hecho todos los experimentos necesarios para saber cuánta cantidad de agua soporta X gramos de suelo. Y pues él, digamos, da asesoría en esto particularmente. Dentro de eso, voy a hablarles más específicamente del sustrato Focus All Mix que yo manejo, que es un sustrato con una carga pues, de nutrientes y mineral pues, balanceada, a veces tiende a ser un poco fuerte en el momento de germinar, puede presentar algunas quemaduras en las plantas, pero pues en etapas adultas la planta va a crecer bien, va a endurecer bien, va a vegetar bastante bien y floración nos va a dar un muy buen resultado si no apliquemos una fertilización. ¿Qué pasa con ese sustrato que yo utilizo? Ese sustrato que yo utilizo tiene una retención de humedad del 60%. Cuando nosotros utilizamos diferentes sustratos, cuando hablamos de coco, el coco sabemos que tiene una retención de humedad del 50%, son unos super poros. Entonces lo que tratamos es de mantener un nivel de humedad medio óptimo. Como yo sé que yo manejo un nivel de humedad bastante alto, como les estoy diciendo, 70-60% estoy manejando de humedad dentro de mi sustrato. Yo estoy regando más o menos con una cuarta parte del volumen de agua de lo que tengo del sustrato. Con eso tengo una buena retención. Si tengo una buena cantidad de lixiviado, va a tener un buen drenaje de biotera, pero realmente me gusta utilizarlo para limpiar a veces un poco esas sales, esos minerales que realmente la planta no pudo asimilar y que me puede generar problemas a futuro. Entonces, lo que les digo, cuando vayan a regar, miran cuánto volumen pues, tienen. Obviamente, si su planta es pequeña y tiene un contenedor gigantesco, pues no rieguen de más porque realmente la planta no va a absorber toda esa agua y la van a terminar ahogando, la van a saturar y van a terminar ahogando. Entonces, cuando rieguen, ya saben, cuarta parte del volumen de agua, depende del sustrato. Si es un sustrato que tiene muy alta retención, muy poquita agua, cantidades mínimas.
Es preferible que lo traten de mantener un poco seco, que la planta se mantenga con un poco de estrés hídrico, cosa que ya busque con sus raíces colonizar más sustrato, llegar más lejos para conseguir agua, a diferencia de que todo el tiempo esté ahí ultra retenida, ultra controlada. Eso es para contenedores un poco pequeños, cuando manejamos humedades un poco altas, incluso para hidroponía funciona bastante bien. Y pues ya, vamos a continuar con el tema que veníamos, que era el de hongos. Entonces ya acabamos con Fusarium, ya les comenté más o menos cómo es la manera de tratarlo. Era Fusarium, me estaba atacando un Fusarium, realmente era porque teníamos un geotextil pues en todo el suelo, era negro. Adicional a eso las trabajamos en un geotextil, que el geotextil es un agar para que crezcan hongos, digamos. A nosotros si cultivamos acá sobre el trópico en la línea del Ecuador, realmente no les recomiendo cultivar prácticamente con geotextil, porque es que nosotros nunca vamos a tener una humedad perfecta, una humedad del 50-40% que nos va a desarrollar un hongo. Eso es mentira. El que te diga eso es porque está cultivando un indoor y tiene pues absolutamente todos los parámetros controlados. De no ser así, vamos a estar cultivando siempre con una humedad relativa del 65-70%. Es una humedad alta que los hongos pueden proliferar, entonces trato de controlar. Como esos geotextiles me retienen bastante humedad y más el calor adicional que tenía eso, el color negro de la materia ayudó a que se adicionara más rápido, pues a que me proliferara más rápido este hongo. Entonces empezó a crecerme este hongo muy rápido, se me desarrolló en menos de una semana, se me iba llevando el cultivo. Tratamos con peróxido, como les dije, posteriormente inoculamos, se salvaron unas pocas matas, no se salvaron todas, realmente, porque es que si ya están muy afectadas, yo prefiero perder una mata que se me contamine el resto del cultivo. Me tocó tratarlas, separarlas, sacarlas del cultivo donde estaban las otras plantas sanas, aislarlas y empezarles a hacer un tratamiento. Lo que les digo, no todas se salvan, los hongos es muy difícil de controlar. Realmente, cuando uno está de pronto en etapa vegetativa, uno sí le puede aplicar algo de síntesis química para control de hongos, que no es tan riesgoso. Cuando uno va a pasar a floración también me gusta a veces de pronto aplicarle algo para los hongos, pero pues ya vamos a ver con cada hongo cómo lo trato. Entonces, continuando con el resto de los hongos, ya sabemos cómo tratar Fusarium. En general, digamos que... ¿Cómo? Ah, ok. Bueno, continuando con los demás hongos y en general, digamos que la mejor manera de tratar, por ejemplo, los mildeos, la roya y el fusarium es la prevención y, digamos, bueno, aplicar agentes biológicos es uno de ellos. Otra forma para evitar como el uso de químicos es que la tierra o sustrato que ustedes vayan a usar, si tienen acceso a una luz UV o si están en un lugar donde llega mucho sol, y no llueve tanto, aprovechen el día y esparzan todo el sustrato y toda la tierra y dejen que reciba el sol por un día, 12 horas o 24 horas, bueno, 24 horas no se puede, pero 12 horas de buen sol o luz UV para que la tierra quede limpia y quede como... sí, es una manera fácil de esterilizar la tierra sin tener que acudir a una olla a presión o un autoclave o a un equipo más grande para poder esterilizarla. Y de esta manera ustedes aseguran que cuando ustedes vayan a aplicarle el producto biológico tenga la ventaja. Es decir, ustedes no pueden asegurar que la tierra va a quedar 100% sin nada, pero le dan una ventaja a la población de su interés, que es el agente biológico. Entonces, ustedes apenas lo aplican, él va a tener la ventaja sobre el resto de poblaciones que haya y va a colonizar la tierra de manera benéfica. Ahora, otra cosa, digamos, Bayer hace poquito lanzó, bueno, tiene ahí como mejorando un producto que se llama Serenade, que es una mezcla de Bacillus subtilis en realidad, o sea, que Bayer lo tenga no significa que sea imposible de producir, en realidad estas bacterias ya están en el suelo, es cuestión como de aprender a cultivarlas, por ejemplo, o mantenerlas en algún tipo de cultivo líquido, que tal vez más adelante podremos dar una clase de ello. Y esto sirve también como un fungicida. Y de hecho ustedes pueden mezclar, por ejemplo, bacterias como Bacillus con fungicidas químicos y reducir la carga de fungicida químico que ustedes le están echando a la planta, complementándolo con Bacillus. ¿Y qué pasa? Como las bacterias y los hongos son tan lejanos evolutivamente, el fungicida no va a matar a las bacterias. Es la misma razón por la que cuando ustedes tienen un hongo y se toman un antibiótico, el antibiótico no mata al hongo, pues porque están muy lejanos y atacan cosas muy diferentes. Entonces se puede hacer una mezcla entre bacterias
y un fungicida químico para tener una combinación muy fuerte y atacar realmente a este hongo. Sin embargo, de nuevo, lo recomendable es siempre prevenir. ¿Cómo se hace esta aplicación? Fusarium, y la Fusarium es un hongo que está normalmente en tierra, pero los mildeos son hongos que están en hojas. Entonces uno ve el polvo, las manchas en las hojas, y la manera de aplicarlo entonces para Fusarium es hacer aplicaciones cada 4 semanas en la tierra, y para los mildeos es hacer aspersiones en las hojas, debajo de las hojas y encima, cada 15 días puede ser, pero lo ideal es que si se va a aplicar encima de la hoja no se aplique a mediodía. O sea, alta proporción, como que tape la tasa de fotosíntesis. Ustedes saben que la clorofila y la hoja tiene que estar en contacto directo con la luz para poder hacer fotosíntesis, pero sí aplicarla y no aplicarla a mediodía, aplicarla en las noches o muy temprano para que las gotas que queden pues no terminen quemando la hoja. Esa es la manera de aplicar biológicos en contra de los mildeos, por ejemplo. Y con respecto a la roya es una enfermedad pues, que le da también, sobre todo al café, es una enfermedad que ha afectado mucho al café en Colombia, y pues también le puede dar a otras plantas, y tengo entendido que es una enfermedad que da mucho en los tallos. De nuevo, si ustedes piensan en términos de poblaciones, todos estos hongos lo que hacen es alimentarse no directamente de la planta, pero sí de los nutrientes que produce la planta a través de la fotosíntesis, y eso es lo que mata a la planta o reduce su rendimiento o reduce el cultivo, la cantidad de producto que uno tiene al final. Y pues digamos en un campo, en un escenario industrial, esto es pues súper dañino eventualmente para lo que uno quiera sacar del cultivo. Entonces, lo recomendable es hacer buenas prácticas de agricultura, que ¿esto qué es? Cuando ustedes estén tratando sus plantas o las estén esquejando o las estén, tengo entendido, les cortan las hojas para que puedan crecer mejor y se ramifiquen, háganlo con tijeras y elementos limpios. O sea, si ustedes van a entrar a su cultivo y tienen unos zapatos con los que vienen caminando en la calle, cámbienselos o límpielos en una zona aséptica donde haya alcohol o clorox, lo que sea con lo que ustedes se puedan limpiar. Y lo mismo, usar guantes. La cal viva les sirve para desinfectar, incluso en algunos viveros ponemos Una platones cajita con cal. y se mojan los pies. Y es simplemente como tener estas prácticas todo el tiempo y no olvidarlas, lavarse las manos si van a cortar una planta, limpien las tijeras antes de pasar a la siguiente planta por si está infectada, porque la enfermedad aparece de nuevo solo cuando la enfermedad ya está muy avanzada. Entonces, pues les voy a mostrar rápidamente, si quieren, cómo funcionan los mildeos. No sé, ahí si puedes... ¿Con este? Sí, ya acá yo te acerco. Ah, bueno. Entonces, tenemos la superficie de la hoja y aquí están las células vegetales de la hoja, y aquí tenemos nuestro conidio, que es la estructura reproductiva del mildeo, y aquí nosotros no vemos ninguna enfermedad. Aquí simplemente está el conidio encima de la hoja. Entonces, vamos a poner el nombre, este es un conidio y esta es la hoja. La primera estructura que va a formar el hongo es algo que se llama apresorio, y es una pequeña estructura aquí. Esto se llama apresorio, y se llama apresorio, qué pena mi letra, se llama apresorio porque es una estructura que genera presión sobre la célula vegetativa. Genera tanta presión que la atraviesa. Cuando esta estructura atraviesa la hoja, empieza a formar una hifa, que es una estructura de crecimiento de los hongos. Empieza a generar una hifa para colonizar el resto de células, y cuando está dentro de la célula, forma esta otra estructura, que esta se llama el austorio. El austorio es la estructura que se alimenta de lo que esté adentro de la célula vegetativa. Toda esta etapa es microscópica, nosotros no la vemos hasta que realmente se manifiesta dentro de la planta. ¿Cuándo se manifiesta? Se manifiesta cuando ya hay un montón de conidios por todos lados regados, y esto es lo que se ve polvoso encima de la planta. En el caso del mildeo polvoso, que es el que se conoce como el oidio. Cuando es el mildeo velloso, entonces esto pasa... Dime. Sí, por el clima frío. De hecho, el oidio es más peligroso, el mildeo polvoso es más peligroso que el mildeo velloso, porque el mildeo velloso, que es el que se conoce normalmente como mildeo solito, necesita condiciones de humedad y de temperatura muy específicas para poder colonizar, mientras que el mildeo velloso
no necesita condiciones tan específicas, no necesita como humedad libre, se llama eso, necesita simplemente una humedad entre el 80 y 95% y temperaturas entre el 25 y el 30%, y el 30 Incluso grados centígrados es para más crecer. peligroso porque imagínate que este hongo se reproduce incluso en bajas temperaturas. Cuando hay choques térmicos dentro de la planta, ayuda a que este tipo de hongos empiecen a proliferar. Cuando tenemos temperaturas bajas de 14 grados en la noche, digamos en el caso acá los que estamos en la sabana de Bogotá, con una buena cubierta, porque si estamos en exterior realmente es un poco más riesgoso y nos va a llegar otro tipo de hongos como botritis, que ya vamos a hablar de él más adelante, pero continuamos acá con el mito. Y volvemos a tener una alta temperatura, empiezan a reproducirse y todavía no los hemos visto porque siguen en esta etapa. Exacto, esa etapa es microscópica y ese pues es el gran problema de la identificación de la enfermedad porque uno ya la ve cuando pues está avanzada. Y la otra cosa, aquí importante, ya me recordó también Andrés ahorita con lo que dijo, ustedes, otra manera de saber cuándo aplicar los biológicos a este tipo de enfermedades como prevención es aplicarlos siempre que la enfermedad pueda aparecer. Entonces, ¿cuándo puede aparecer los hongos? Normalmente después de que llueve, por ejemplo, Estamos en después época de que de ustedes hacen lluvia, riegos o que hay con un alta bajón de, humedad, exacto, cuando que sube la llovió, hizo humedad sol. o se calentó mucho la tierra por X o Y motivo, la tierra tiene mucha agua, entonces cuando la tierra se calienta mucho empieza a liberar un montón también de vapor de agua y eso sube la humedad un montón. En esos momentos, después de que llueva, cuando el cultivo hasta ahora esté creciendo, por ejemplo, se esté como estableciendo, cuando baje la temperatura, cuando aumente la humedad, ahí es cuando ustedes deben aplicar los biológicos porque esa es la oportunidad que el hongo va a tomar para empezar a crecer y si él empieza a tomar esa oportunidad, pues ustedes también tienen que contrarrestar en ese momento con los biológicos para evitar que el hongo tenga la oportunidad de hecho, colonizar la planta. O sea, que el conidio esté encima de la hoja no es infección todavía. Si el conidio llega ahí es por buenas condiciones de humedad, lo que sea, y El cuando el viento. conidio empieza a germinar y a formar ese tubo que yo les digo acá que forma el apresorio, en ese momento es que el biológico puede controlar y decir como no, este solo es un conidio germinando y empieza a pelear y entonces ahí el hongo ya dice como no tengo tiempo de ponerme a hacer un apresorio si me están matando por fuera unas bacterias o un hongo me está atacando. Entonces es ahí donde ustedes tienen que aplicar los biológicos. Ahí también podemos trabajar un poquito con controladores biológicos como algunos insectos que nos ayudan a controlar este tipo de hongos. Entonces, digamos, las abejas, los polinizadores por excelencia realmente ayudan a que este tipo de hongos no proliferen muy bien, ya que empiezan a poner con sus paticas polen por toda la planta y aumentan las vitaminas, aumentan las defensas de la planta y también ayudan a que no proliferen bastante bien este tipo de hongos. Otro de los que ayudan también bueno, eso es para controlar como otros insectos que son, lo que les digo, vectores para mildeos, son las mariquitas. Mucho las mariquitas ayudan a controlar, por ejemplo, la mosca blanca, que la mosca blanca, pues además de ser la mosca blanca que daña la planta, en realidad la daña porque la mosca cultiva un hongo. La mosca debajo de las hojas, antes de que ustedes vean como las larvas y ya como, o bueno, no las larvas, sino todas las moscas blancas cuando ustedes agitan la planta, si ustedes están mirando constantemente la parte de abajo de las hojas, empiezan a ver una lama blanca que está creciendo debajo de las hojas y ese es un hongo que cultiva la mosca blanca para alimentar a las larvas. Entonces es un ciclo súper raro que tiene ahí la mosca blanca y algo curioso es que la mosca blanca es muy resistente a los herbicidas, a los insecticidas. De hecho, lo que logra matar a la mosca blanca son los fungicidas. Bueno, también, pero los fungicidas químicos dirigidos para hongos matan también a la mosca blanca. Otra prueba de que los hongos son más cercanos a los animales que a las plantas, porque tienen este esqueleto de quitina. Bueno, entonces la mariquita, por ejemplo, controla y se come, porque ella es carnívora, se come las larvas de la mosca blanca y uno así puede controlar este otro tipo de enfermedad, pues que también ese hongo termina acabando con la planta. Toda la colonia de la planta. Eh... Bueno, ¿cómo lo prevengo de manera práctica que lleva al cultivo y realmente es muy fácil? Uno, cuando me ataque algún insecto, controlo los hongos porque si ya hay una colonia estable, muy probablemente les van a salir hongos, entonces siempre primero controlen hongos antes de controlar insectos. Cuando se les infeste una planta porque no están exentos, primero tiendan a atacar primero el hongo antes que la plaga. Muchos de los fungicidas tienden a matar este tipo de insectos, entonces
tienen a Sí. matar con el hongo siempre. Sí. ¿Cómo yo hago un preventivo en mis plantas realmente? Uno, ya saben, inocular bastante bien y adicionalmente utilizo sulfocálcico. Puede ser Polical, puede ser, bueno, hay varios productos en el mercado y realmente me funciona muy bien. Lo utilizo a mínimas proporciones, dosis casi imperceptibles. Yo estoy utilizando 0.5 mililitros disueltos en un litro, ya que cuando utilizo lo que me recomienda, pues sí, el que son 2 mililitros, empiezan a salir algunas manchas sobre la hoja y realmente, dime, me empiezan a salir unas manchas sobre la hoja. Polical, Polical. Lo utilizo como preventivo, eso lo utilizo solamente hasta la primera semana de floración. Si ya me pasé de la primera semana de floración, bendición y solamente productos biológicos. Si ya tenía la enfermedad encima, el producto biológico me va a ayudar a controlar lo que más pueda hasta sacar la planta adelante y cosecharla. Que sí, la planta va a estar con la enfermedad, pero pues no permití que se desarrolle así, que me empezara a presentar el hongo así, el polvo, o sí, se empezó a Sí, como manifestar síntomas muy ya fuertes. muy fuertes que me van a terminar dejando residualidad en el extracto, o me van a dejar residualidad a la fumada, me van a cambiar el sabor, me van a cambiar el efecto, entonces siempre utilizo eso, lo utilizo una vez a la semana, lo que les digo, yo utilizo dosis muy bajas, inoculo cada... Ay, pienso que a veces, si no hay mucho riesgo y no está lloviendo mucho, con que fumiguen una vez al mes, les puede dar resultado. Eso sí, mi recomendación, utilicen Polical siempre antes de florar. Del producto, claro que sí, o el sulfocálcico, que hay muchos videos que ustedes mismos los pueden preparar en su casa, hacer su propio sulfocálcico. Es económico, es fácil de hacer. y sobre todo, qué pena interrumpo ahí, muy importante, eh, digamos, hay otros fungicidas que usan mucho cobre porque el cobre es conocido para fungicidas, bactericidas, pero debo mencionar que me parece mucho más útil usar este tipo de productos que menciona Andrés, porque son productos que se degradan rápidamente y que en realidad no dejan ninguna traza. Si ustedes están sembrando en suelo o incluso en materas, el cobre es un metal que se acumula y puede incluso dañar a la planta. Se vuelve tóxico. Exacto, entonces es recomendable usar productos como sean, que ayuden, pero cuando ya son demasiado tóxicos, tengan en cuenta que también puede dañar a la planta, los puede dañar a ustedes, puede dañar la tierra, etc. Ya, esa es la intervención. Con todo ese tema de microbiología del suelo. Uh-huh. ¿Qué otro hongo? Entonces, Bueno, sí, es que había una pregunta ahorita que salió, que alguien preguntaba que qué recomendaban para los microácaros. Para los microácaros, bueno, los microácaros, o más conocidos como araña roja, que es más comúnmente como se ve, también me gusta utilizar biocontroladores, pero realmente cuando ya veo que tengo un ataque con jabón potásico es fácil de controlar, no es difícil, realmente es económico, es una solución orgánica, amigable con el medio ambiente. Si ya es un ataque más severo, si ya toca empezar a utilizar otro tipo de productos, ya de síntesis. Insecticidas. Sí, insecticidas ya de síntesis química, que sí me van a dejar residualidad en la planta. Curiosamente, exacto, para tratar los ácaros es bastante complejo, porque si no los puedo atacar y controlar rápido, pues, primero proliferan muy rápido. Segundo, me toca utilizar productos ya de síntesis química muy fuertes que me van a dejar residualidad, que siempre me van a generar cenizas negras, o sea, que yo me fumo un porro y la ceniza la tengo de color oscuro, es por ese tipo de presencia de sí, ustedes ahí tienen químicos. Que mirar cómo entre el equilibrio entre salvar el cultivo orgánico o hacer una producción limpia. Exactamente. Otra cosa, yo en realidad, o sea, tengo la bandera de biológicos en mi frente porque en serio los amo y los promociono un montón. Hay varias bacterias, es que es cuestión como de verdad empaparse del tema, porque hay unas bacterias que son entomopatogénicas, como les mencionaba, porque estas bacterias tienen por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, hay unos mosquitos que antes de volverse mosquitos, pues son larvas, y cuando estas larvas se alimentan de ciertas bacterias, las esporas de estas bacterias
las destruyen desde adentro. Entonces es un control poblacional súper fuerte que no le hace nada de daño a la planta, no le deja residuos en lo absoluto. Así que pues si ustedes aplican estas soluciones en las partes de abajo de las hojas, que es donde normalmente se alojan estos ácaros o insectos en general, porque se resguardan allí, pues van a poder estar como controlando todo el tiempo esto. Y la verdad, yo creo que lo más importante es que lo pendiente es que ustedes estén del cultivo. Si ustedes están mirándolo todo el tiempo, Buena pueden asepsia. anticipar Y asepsia de total del todo. cultivo. Sí, exacto. Muchos de los cultivadores dejamos hojas dentro del contenedor porque decimos, ay, no, que eso se va a descomponer ahí. ¿Cuánto tiempo se descompone? Usted ya sacó la cosecha antes de que eso se descomponga ahí, a menos que tenga una vaina ahí súper caliente que tampoco le va a dejar proliferar la planta. Entonces saquen eso, que lo único que va a hacer es traerles plagas, traerles enfermedades. Cuando se pudren ahí las hojas también de una te empiezan a llegar otro tipo de hongos, o va a ser el lagar perfecto para que los hongos patógenos sí se empiecen a desarrollar. Entonces, buena asepsia. Por ahí me mencionaban las diatomeas o algas diatomeas. Realmente, científicamente, no está demostrado que funcione como tal ni para hongos ni para insectos. Es más bien como un preventivo que la gente ha utilizado mucho, se ha vuelto muy famoso por YouTube, por videos, pero realmente no es tan funcional porque, uno, la gente los aplica demasiado concentrados. Eso es un polvo que realmente la gente los aplica demasiado concentrados y suele dejar muchas manchas en la hoja. Y esto Esto tapa completamente los estomas de la planta, lo cual no me permite que la planta pueda respirar. Entonces la gente llega y dice, ay, pero es que yo le estaba haciendo controles y la planta no las ve y las hojas todas hacia abajo, apagada la planta. Sí, No está saturando bien oxígeno. Es importante conocer como los biológicos, o sea, cuando ustedes les dicen como, esto es natural, esto es súper orgánico, hay que saber los límites. Lo orgánico también puede ser venenoso. Las diatomeas, como mencionaba Andrés, las diatomeas son microalgas y esta tierra diatomita, creo que se llama, son esqueletos de diatomeas, de sílice y fósiles, son fósiles. Ahora, ¿qué pasa con estos esqueletos? Son muy buenos, tienen un montón de usos y se pueden usar como insecticidas, pues es algo más un aporte físico. mineral. De hecho, yo acá tengo diatomea, les voy a mostrar que eso realmente es un aporte mineral. Para el suelo, porque ayuda a mantener como una buena humedad y como que no hace que la tierra se pegue. Pero la cosa es que la manera en que esto sirve de insecticida es porque los insectos se terminan como alimentando de esta tierra y la sílice pues son partículas muy pequeñas que terminan rompiéndoles el tubo digestivo y se mueren, ¿sí? Pero pues es algo muy físico, o sea, como que si eso está en la tierra y si el insecto no está en la tierra y no la consume, pues difícilmente se va a morir por su acción. Además, se ha visto que este tipo de esqueletos fósiles que son del mar y las cosas del mar ya son muy lejanas, digamos, a las plantas, perdón, a los animales, pueden tener desprendimientos de plomo y de cianuro no significativos, pero esto depende mucho del manejo. Muchos metales pesados a la planta. Sí, también puede pasar, pero esto depende mucho como del manejo que le den ustedes como agricultores. O sea, en sí las sustancias que se crean, los fungicidas, sean químicos o biológicos, se crean con el objetivo pues de ayudar y de no contaminar, pero cuando las personas le echan más de lo que tienen que echar de un fungicida o de cualquier sustancia química o biológica, le echan demasiado más y lo echan muy concentrado, pues esto va a terminar eventualmente siendo dañino para la tierra y para la planta. Esto puede pasar con este tipo de productos que son muy buenos si se usan bien. Y ya. Y lo otro es, como acá dice, este producto se llama diatombi, son diatomeas. Por ningún lado dice fungicida, insecticida, controlador biológico. Realmente eso es algo que nos han vendido mucho en internet, lo que les digo, no se dejen engañar, eso es más un fertilizante en polvo para el suelo. Si bien ayuda un poco a controlar algunos insectos, no voy a decir del todo que lo descarto como insecticida y que lo condeno, no, tampoco. Puede servir para los insectos que llegan a la tierra. Insectos llegan y se comen eso y pues esos sílices son muy vidriosos y cortan los insectos por dentro, entonces eso tiende a suceder, pero pues realmente para que el insecto se coma eso tiene que tener toda la superficie de la hoja, esto tipo de producto, entonces lo que va a pasar es que van a terminar tapando la planta, entonces no lo recomiendo como insecticida, no lo recomiendo como fungicida realmente. Es más como un complemento, es más como un complemento de la tierra, entonces es eso. Vamos a...
Sí, Ya no exacto. servía para nada. Lo único que hiciste fue estresar a tu planta. Exacto, yo creo que es importante, pues como que si ustedes tienen la posibilidad y se van a meter así súper fuerte en el mundo de la agricultura y del cuidado de las plantas, que consigan una buena lupa, una muy buena lupa para que ustedes puedan estar todo el tiempo chequeando las hojas. Los síntomas. Yo creo que en algún momento, pues, Andrés podrá subir como una pequeña guía de identificación muy, pues, muy sencilla de cómo se ven ciertas estructuras bajo una buena lupa porque uno con una lupa puede uno reconocer si eso es una espora, si eso es o sea, si es algo vivo o si puede ser más bien un problema de nutrientes, de carencia de nutrientes. Ahora, yo le mencionaba a Andrés y sería chévere de pronto en algún momento subir una foto de eso. Cuando ustedes tengan fusarium, que pues es un hongo vascular que está dentro de la hoja y ustedes no pueden ver, hay que hacer un corte y pues ya sería chévere poder mirarlo en algún momento en el microscopio, pero la manera en que ustedes pueden identificar si eso es una enfermedad o no es si se esparce en otras plantas. O sea, si la planta dañada tiene un problema de nutrientes, no se va a esparcir en una semana al resto de plantas, eso ya es un comportamiento infeccioso. Entonces uno ya dice, esto es una enfermedad. Si la planta que tiene problemas, supongamos hipotéticamente es de nutrientes, ese problema va a permanecer en esa planta o en ese grupo de plantas. Y uno dice, bueno, esto no parece una infección o si no ya me habría acabado con todo el cultivo. Entonces, pues de nuevo, lo de la lupa es importante para estas enfermedades como muy visuales, para que ustedes vean si es un polvo o si se ve más bien como una espora. Y pues Andrés ya les suministrará en algún momento imágenes así cercanas para que se puedan identificar y que ustedes puedan como saber bien qué es lo que tiene la planta antes de acudir a cualquier tratamiento. Antes de acudir a cualquier tratamiento. Bueno, eso es por estos hongos. Ya vamos a ir al último, que es la botritis, que es una que nos ataca mucho ahorita, más en estas épocas de lluvia. Si estás florando, ten por seguro que vas a perder algunos de tus cogollos. Si estás en exterior, si estás en indoor, relájate, simplemente haz un buen control biológico, porque aún así se te va a subir la humedad dentro del indoor, a menos que tengas un muy buen sistema de ventilación. Bueno, entonces, en cuanto a la botritis, desde vegetativo te puede dar, porque es que realmente eso es un mo gris, una pudrición que te está dando. Es parecido como al mildeo polvoso, pero Se confunde a veces, la cosa con el mildeo polvoso es que es más blanco colorido, es blanco, o puede ser un verdoso poquito verde, mientras que el botritis siempre es gris, es una ceniza. o azulado. Entonces, o sí, como, exacto, como que el gris medio azuladito, pero se ve mucho más apagado, entonces eso ya, pero sin embargo, uy, qué pena por esa redundancia. Sin embargo, botritis, al igual que digamos estos hongos, es mucho de prevención y como es un polvo, pues funciona muy parecido al mildeo polvoso, se pasa por aire, se pasa por insectos que se le paran a la ceniza o porque ustedes echan agua, cuando ustedes aspersan, las gotas empujan las esporas o los conidios a otras hojas. Y eso nunca se ve, entonces es cuestión de tener buenas prácticas De de asepsia. agricultura, buenas prácticas de agricultura, limpiarse las manos, mirar que si ustedes están trabajando con esta planta es con esta planta y de nuevo Sí, no, no prevención. porque estemos trabajando con tierra tenemos que ser cochinos. La tierra, de hecho, es una solución muy equilibrada. Entonces hay que intentar mantener ese equilibrio pues, para darle lo mejor que uno pueda a la planta. Y como dato curioso, me gustan mucho los datos curiosos, Botrytis cinerea es un hongo que incluso es benéfico y se puede usar en la vinicultura, pues en los vinos, porque cuando uno infecta uvas con botritis, esta fermentación que genera botritis empieza a hacer las uvas más dulces, entonces los vinos salen más ricos. Y es algo que usan bastante los cultivos de vino. Entonces, ya. Y ya En pero cannabis, en cannabis no, en cannabis en no. cannabis, aléjenlo. ¿Cómo? Sí, no, No, no. cosas de cannabis, No, no, ahí no lejos, vale. a distancia, nada vale ahí. Realmente eh, es muy difícil de tratar. Se puede tratar cuando son en los tallos y que va por el sistema vascular, porque también esta botritis puede llegar por el sistema vascular, puede empezar en los tallos, ¿no? Los tallos Ah, y tiende a otra salir cosa que mucho. tú me comentabas interesante era que de pronto les puede dar mucho mildeo, como también botritis, pero sobre todo mildeo cuando uno está cerca de cultivos ornamentales o De florales como la flores. rosa, porque la rosa, cuando
en los viveros a la rosa se le obliga a concentrar toda su energía en producir flor. O sea, porque es lo bonito de la rosa, no en sacar un fruto ni nada, sino en producir flor, y estas plantas pues tienden a ser más débiles debido a que toda su energía genéticamente también se han modificado para que pues produzcan esta flor. De hecho es curioso porque las flores normalmente están hechas, si ustedes las ven, se abren y exponen sus órganos sexuales para reproducirse, que es todo, pues se me olvidó, el anterides, que se llama, se me olvidó el nombre, qué pena. Los órganos sexuales de las plantas se exponen con los pétalos, pero si ustedes ven una rosa, uno nunca ve los órganos sexuales de las rosas cuando, ni siquiera cuando se abren. Esto es una modificación genética que se le hizo a las rosas para que solo se vieran bonitas y no importa la reproducción. Entonces, como sea, este tipo de modificaciones hacen que la planta se vuelva más débil frente a las infecciones. Entonces, si hay un cultivo ornamental de esto cerca, estos cultivos tienden bastante a contaminarse y, digamos, allá en estos viveros utilizan mucho compuesto químico para controlar ello, y cuando una parte se cultiva, pues la eliminan, pero pues si uno tiene un cultivo al lado, va a ser complicada y la contaminación cruzada que puede ocurrir. Entonces tienen que tener ahí como cuidado con la cercanía que se tiene con este tipo de cultivos. Entonces, listo, vamos a ver lo que nos interesa, el control de la botrytis. ¿Cómo controlar después de que nos dio? El único control es cortar el cogollo y botar. Cuando ustedes vean hojas cafés, sí, realmente no le den chance a que prolifere, ustedes empiezan a ver que el cogollo se empieza a tonar de un color marrón. Alguna gente al inicio dice, uy, se está madurando tricoma, se está poniendo ámbar. Pero realmente no, se está pudriendo, pues, como tal, el cogollo. Entonces, de una vez, cortarlo, limpiar, hacerle algunos emplastes. Me gusta trabajar algunos con lo que les digo, sulfocálcico, y eso es todo. Realmente aplicar preventivos es lo único. Dime. No, el agua oxigenada es peróxido de hidrógeno. Es peróxido de hidrógeno. Pero entonces lo que les digo, para la botrytis realmente no hay absolutamente nada que nos funcione. Y ya por... No, corta ese cogollo para salvar los otros. Realmente hay gente que es muy drástica y elimina de una vez todo el cogollo, pero pues si puedes eliminar la parte afectada para lograr sobrellevar tu cultivo hasta el momento de cosecha, lo puedes hacer. No hay problema, menos que te haya contaminado realmente las otras plantas. Por eso te digo, desde que sea pequeño, ya cuando son fracciones muy grandes, es que ya colonizó, ya empezó a botar sus esporas, ya liberó sus esporas para reproducirse y ya está prácticamente todo colonizado, se descargó. Bueno, ya por tiempo, realmente creo que no alcanzamos a tocar más temas, no sé si tengan alguna duda sobre el tema de hongos. Al igual que la mayoría de hongos, con temperatura y humedad por encima del 75% da para que haya presencia de hongos, y temperaturas por encima de los 22, 23 grados. También hay rangos de hongos que crecen en esas temperaturas. Entonces, si se dan cuenta, son temperaturas y humedad que se sobrelapan con las condiciones con las que crecen bien las plantas. Así que la solución es estar pendientes y prevenir. Pendientes y llevar un control biológico, porque es que siempre va a haber presencia de ellos. O sea, por más asepsia que tengamos, exacto, o sea, uno tiene que jugar a controlar poblaciones. Exacto, o sea, tengámosles, pero que no alcancen a infectar y a enfermar a la planta. @vicarona93. Vengan, pues si quieren, acercamos aquí. Este es mi username, vicarole90, ¿sí lo ven? 93. Sí. Pues sí, eso es como, o sea, si tienen alguna pregunta, pues me pueden escribir ahí. Es como pues es como una red personal. Yo no tengo una red así como de red de microbióloga, pero pues si tienen alguna pregunta me pueden escribir y yo les respondo. O a través de Focus. O a través de Focus, que yo pues tengo contacto directo con ellos todo el tiempo. Podemos resolver unas dudas. Por tiempo realmente no alcanzamos, porque eso es una charla por lo menos de 1 hora y media, solamente para que podamos hacer bien el sulfocálcico, y posteriormente cómo aplicarlo bien, porque es que lo que te digo, depende de la concentración, va a ser el modo de aplicación.
Entonces, los que les interese ya más ver su profundidad, me pueden escribir ahí por el interno, los puedo ayudar, los puedo asesorar para que lo apliquen de manera preventiva para el control de hongos. Y pues nada, muchas gracias por la invitación, gracias por estos espacios. Sí, podemos programar, estamos ahí en contacto organizando para que la gente pueda aprender más. Y pues nada, agradecerles a todos los asistentes, a los que estuvieron pendientes, participando. Listo, mil gracias. Entonces, ya saben, hasta luego y los esperamos en Focus 4 años. Chao, que estén bien, un gusto conocerlos, que estén bien. Hasta luego.